El temario es, sin duda, una de las partes más relevantes para conseguir plaza, en este caso, en la oposición a Guardia Civil. Pero, ¿tienes claro qué requisitos ha de cumplir un buen temario y cómo elegir entre uno u otro? ¿No? Bueno, pues quédate hasta el final del vídeo que vamos a hablar un poquito sobre esto. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me presento por si no me conoces, yo soy Sergio Hernández, soy profe en Policía Ninja y estoy aquí un poco para que hablemos juntos sobre este tema que a veces, bueno, pues genera dudas en esos opositores que acaban de empezar, en la oposición especialmente, que es cómo elijo temario, en qué cosas me tengo que fijar, qué requisitos tiene que cumplir todo buen temario que se precie. Y de paso al final vamos a dar un pequeño consejito que yo creo que te puede ayudar también si acabas de empezar en la oposición a Guardia Civil. Pero antes de meternos con ello, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos vídeos, ninguno de estos contenidos que vayamos subiendo por aquí. Y ahora sí, vamos allá. Antes de nada, lo primero que tenemos que saber y conocer es que en cuanto a temario existen dos tipos principales de oposiciones en el panorama nacional a día de hoy. Encontramos por un lado oposiciones de temario cerrado y por otro oposiciones de temario abierto. ¿Tienes claro qué son cada una? Vamos a explicarlo. Las oposiciones de temario cerrado, por un lado, son aquellas en las que nos viene perfectamente definido los temas que queremos tratar. ¿Y dónde viene esto? Pues generalmente, como siempre, en las bases de la oposición. Ya sé que somos a veces un poco pesados con esto, pero es que es verdad que aún así hay muchos opositores que no se leen las bases. Hay que leérselas para entender cómo funciona el proceso de tu oposición. Y ahí va a venir definido, entre otras cosas, esto sobre el temario. En el caso de temario cerrado, como decía, se nos va a proporcionar directamente un temario ya oficial que va a estar cerrado y es finito, ¿vale? Con una determinada extensión y del cual se van a extraer las preguntas de examen oficial, o al menos se deberían extraer las preguntas de examen oficial, de forma que no entre nada el día del examen que no aparezca dentro de ese propio temario que el organismo nos proporciona. Por el otro lado, las oposiciones de temario abierto no se nos da un tema, no se nos da un manual concreto ya oficial definido, sino que simplemente se nos dan aquellos temas, los nombres de los temas, los epígrafes de bases de temario por los cuales nos van a preguntar el día del examen, haciendo alusión o no, de una forma más concreta o menos, a aquellas partes, aquellos textos, ya sean normativos o no, en donde podemos encontrar la información que viene definida en esos epígrafes. Bueno, no sé qué opinarás tú, a mí personalmente me atrae más la idea de una oposición con temario cerrado, ya que no tenemos que estar volviéndonos locos para encontrar dónde aparecen los distintos epígrafes, como decíamos, que tenemos en bases, como ocurre con el temario abierto. Pero las de temario cerrado, cuidado, porque también, como siempre, todo presenta unas cosas buenas y unas cosas malas. En este caso, las malas podría ser que, como norma general, en temario cerrado, el nivel es superior. La gente sabe, cuando se presenta, que si se sabe este manual de pe a pa, saca un 10 y pasa la prueba, entonces se enfocan muchísimo y suele haber un nivel, generalmente, más grande, superior, en comparación a las oposiciones de temario abierto. Pero bueno, independientemente de mi opinión, de la tuya y de todo esto, si revisamos las bases de Guardia Civil, que es lo que a nosotros nos importa hoy aquí, pues encontramos que nos encontramos ante una oposición de ¿qué tipo? De temario abierto. Pero, oye, he de decir, esto hay que reconocerlo en la Guardia Civil, que lo hace bastante bien, al menos en mi opinión, que en comparación a otras oposiciones, incluso de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel nacional, pues la Guardia Civil esto lo hace muy bien porque los epígrafes que te los da bastante claros, te los da bastante concretos y te especifica bastante bien lo que entra y lo que no, y esto ayuda mucho al opositor, que sobre todo a aquellos que vais un poco más por libre o que, como decía, acabáis de empezar, para que tengáis claro dónde encontrar toda la información que os va a entrar para examen. Entonces, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué requisitos tiene que cumplir todo buen temario? Bueno, pues yo destacaría principalmente 4, vamos a verlos. El primer requisito importantísimo es que sea fiel a los epígrafes de base. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? En las bases encontramos todos los epígrafes de los temas que tenemos que estudiar y el temario ha de ajustarse a los mismos. ¿Por qué? Porque si resulta que no me estoy estudiando todo lo que viene definido en bases y me voy saltando cosas porque no aparece en el temario no es fiel a las bases, como decíamos, no cumple este requisito, pues mal vamos. Porque si el día del examen nos cae una pregunta sobre esas partes que no aparecen, no vamos a saber contestarla.
principalmente porque ni siquiera lo hemos estudiado. Por eso es tan importante este requisito. Cuidado también con el caso contrario, con estas academias que te dicen, oye, que mi temario tiene el 100% de preguntas de exámenes de anteriores convocatorias, o el 99, el 98. Esto generalmente pues queda muy atractivo, ¿no? Tú lo escuchas como opositor y dices, hostia, pues este es el bueno, ¿no? Es prácticamente como me lo monta como un temario cerrado. Ya sé que si me estudio esto, el 100% o el 90 y muchos por ciento va a estar dentro del examen. ¿Qué ocurre? Que bueno, a veces es más verdad que otras, pero es verdad que hay temarios que sí que abarcan ese 100%, pero cuando nos llega a casa, para nuestra sorpresa, es un tocho de miles de páginas, de muchísimo material, ¿no? Y que solo para leerlo pues necesito 3 años y medio largos para poder enterarme de un poco de qué va la cosa. Entonces, claro, así cualquiera abarca el 100% de preguntas de examen, pero tampoco es la idea. Un temario tiene que estar en un término medio, ni una cosa ni otra, es decir, tiene que saber quitar la suficiente paja como para que no quede una cosa extensísima, pero también tiene que saber meter lo importante para que más o menos cubra un alto porcentaje de esas preguntas. Un 100 es difícil, pero sí un alto porcentaje, encontrar ahí un equilibrio. En segundo lugar, destacaría que fuera comprensible. Vamos a ver, es cierto que estamos en Guardia Civil, que tenemos gran parte del temario sobre materia legislativa, materia normativa, y que tenemos que ser literales. Aquí no hay mucho chance, tenemos que conocer la norma tal cual viene. Y para eso nos vamos a tener que enfrentar a un vocabulario legislativo que, si no estás acostumbrado, pues de primeras es un poco complicado y nos resulta un poco engorroso, un poco difícil, pero esto es normal, ¿vale? Aquí no pasa nada, esto es lógico y tenemos que adaptarnos, ¿vale? En cuanto a esto, por ahí no van los tiros en cuanto a que sea comprensible, ¿vale? Porque es complicado. Pero bueno, para esto, paciencia, tiempo y trabajo, no hay más. Pero en aquellas otras partes que sea posible, el temario siempre tiene que intentar explicar con cierta facilidad, para que lo esté leyendo, las partes que tenemos que estudiar. Y poner pues fuentes, cuadros comparativos, alguna tablita, alguna imagen que ayude a la comprensión, de forma que nos facilite la tarea de comprensión y estudio y nos resulte mucho más ameno, interactivo, entretenido y más fácil. Porque de nada sirve aprenderme una frase repitiéndola como un loro y no tener ni pajolera idea de qué quiere decir esa frase que estoy leyendo en el temario. Comprensión y memorización generalmente, no siempre, pero generalmente han de ir de la mano, al menos en mi opinión, ¿vale? Por eso es importante que el temario explique bien, detalle bien los aspectos a estudiar de una forma comprensible para nosotros que lo vamos a estudiar. Sí que es cierto que hay algunos datos que a mí me gusta llamar de memorización pura, que son aquellos datos pues que no hay mucha historia que explicar ni que entender, nos los estudiamos literalmente y ya está. Pero en aquellos otros que sí que haya un poquito de margen, pues el temario debería echarnos un cable y no restarnos. En tercer lugar, el temario ha de estar siempre bien estructurado. Orden, organización, estos son dos aspectos muy importantes para casi todo en la vida, especialmente para un opositor, y en esto el temario pues tiene que cumplir, tiene que ir en esta línea. Y ha de estar pues bien organizado, bien estructurado, ha de ser visualmente atractivo, porque si resulta que nuestro temario es un caos, es una marabunta ahí de palabras sin ton ni son, todas seguidas, sin márgenes, sin colores, sin nada, y sin un orden claro y definido de contenidos, a lo mejor de primeras dices, bueno, pues tampoco está tan mal, es verdad que es un poco monótono todo, pero bueno, más o menos pues voy tirando con ello. Ya, pero es que con el tiempo probablemente la fatiga mental y visual que te va a suponer encontrar nada en ese temario, pues te va a empezar a pasar factura y al final se va a notar y no debería, ¿vale? Porque nos va a quitar las ganas de estudiar y no queremos eso, ¿a qué no? Y por último, en cuarto lugar, el temario ha de estar actualizado. Esto es verdad que es una exigencia, una preocupación de la mayoría de opositores, y cuidado que no es para menos, porque si estamos estudiando datos que ya no existen o que han cambiado, pues por un lado estaremos gastando tiempo, esfuerzo y energía en algo que no nos va a valer para nada, porque no nos van a preguntar por ello, ya que está desactualizado. Y por otro encima, aún así, si no nos enteramos hasta el día de examen, resulta que vamos a ir al examen, nos van a preguntar sobre ello, a lo mejor nos preguntan y nos meten el dato que está desactualizado, que estaba antes, para jugar con ello, y lo ponemos mal. Así que encima de perder el tiempo para nada, ya no solo para nada, sino que nos resta puntos de examen. Así que esto, por supuesto, pues es un aspecto importante de cualquier temario.
Ahora bien, en relación a esto y por tranquilizar un poco, porque hay muchos opositores que se preocupan en exceso por las actualizaciones, también hemos de decir que el temario generalmente se suele mantener constante, ¿vale? En su mayoría al menos. Sí que es cierto que sobre todo en materia legislativa pues van habiendo cambios y tenemos que estar al tanto de ellos para que no se nos escape ningún dato relevante, pero aún así, tranquilidad, porque no es que nos vaya a cambiar todo el temario 40 veces, cambian algunos datos, algunas partes, y la propia academia como norma general suele avisar y suele estar al tanto de estas cosas. Pero bueno, estate pendiente y revisa que tu temario pues cuente con estos datos actualizados. Listo, pues ya está. Estos son los 4 aspectos más importantes que yo considero que debe tener un temario que se precie, un buen temario. Pero antes de terminar el vídeo, vamos con ese consejito del que te hablaba al principio sobre esto de los temarios y de los materiales. Y el consejo es, sobre todo para aquellos que acabáis de empezar, como decíamos al principio, que elijáis, que os tomáis vuestro tiempo para elegir una buena academia, la que consideréis, y elegir un buen temario en base a estos requisitos y aquellos otros que a vosotros os parezcan importantes, como hemos ido viendo, ¿vale? Elígelo, toma tu decisión y una vez tomada, si ves que va bien, por supuesto, si creemos que hemos tomado la mala decisión, nos llevamos sorpresas o no os termina de convencer, cambiamos, ¿vale? De cualquiera de estas dos. Pero especialmente de temario. Si creemos que estamos con un buen temario, que es sólido, que nos aporta y que nos va bien en la oposición con él, mi recomendación es que no los cambiemos, ¿vale? Porque cuando estamos opositando y va pasando el tiempo y sobre todo cuando llevamos cogiendo nivel, nos suele venir esa tentación grande de decir, hostia, ¿y qué se cocerá en otras academias? ¿Cómo serán los otros temarios? A ver estos materiales, y al final terminamos a veces por comprar 1, 2, 3 temarios y por descargarnos 20 organigramas, por ejemplo, de la Dirección General de la Guardia Civil, a ver qué hay en este, y de este me gusta esto, y de este me gusta lo otro, y al final nos convertimos un poco en lo que nosotros llamamos el opositor Diógenes, que es ese que tiene un montón de material en casa, que lo único que le hace al final es coger polvo o en el armario o almacenamiento en el iPad o en donde trabaje, si trabaja de forma electrónica, ¿no? Esto no vale para nada. Yo te he de reconocer que en mi momento he sido un poquito Diógenes en cuanto a opositor y a este tema se refiere, y por eso precisamente te digo que no acaba valiendo para nada. Así que en lugar de estar perdiendo el tiempo analizando, comparando, si algo funciona, si algo es bueno, utilízalo, personalízatelo, aplícale técnicas de estudio, métele imágenes, métele tablitas, haz materiales y quédate con él. No quieras probar muchas cosas porque al final nos va a restar. Muchas veces menos es más y esto es un buen ejemplo para ello. Pues ahora sí, terminamos el vídeo y el tema. Espero que te haya molado. Si ha sido así, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones, como te decía al principio, para que te vayan avisando de todos esos otros vídeos que vayamos subiendo y que también te puedan resultar interesantes. Y ya de paso, pásate por la Academia Ninja y echa un vistazo a nuestra formación y a nuestra forma de preparar las oposiciones, en tu caso, si estás viendo este vídeo, entiendo que para Guardia Civil. Nosotros aplicamos técnicas de estudio a un temario que os damos, además de forma gratuita. Así que, si quieres, pásate, échale un vistazo e incluso prueba, danos una oportunidad, porque estoy seguro de que si entras, si ves nuestro temario, si ves nuestras clases y si tienes la paciencia suficiente como para adentrarte un poco en nuestra metodología y empezar a ver que funciona, realmente funciona y es bastante útil para cualquier opositor, pues te vas a quedar y te va a molar. Así que danos una oportunidad y pásate por ahí. Tienes el link aquí abajo en la descripción del vídeo. Pues muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer echarte un cable con esto. No olvides compartirlo también a algún otro compañero que creas que le puede ser de utilidad y que tenga dudas sobre cómo elegir temario. Nos vemos en el siguiente vídeo por aquí por YouTube. Activa la campanita, acuérdate para no perdértelo. O en la academia si decides darnos una oportunidad y ver qué tal te va con nosotros. Un abrazo. Mientras tanto, muy fuerte y muchísimo ánimo y mucha fuerza con la OPO.